en el Banco Santander. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Banco Sabadell. Del Banc Sabadell. El Banc Sabadell, exacto. ¿Qué tal? Nicolás, ¿cómo ves la fotografía? ¿Cómo ves lo que está sucediendo en China? Y sobre todo, ¿cómo puede el inversor empezar a navegar en este entorno? Bueno, yo creo que ya se ha dicho, al final todo este tema de la política de COVID cero ha dejado un 20% del PIB tocado. Eh, bueno, y empiezan a surgir rumores de que el país quiere un poco revertir esa situación. Yo creo que es inevitable que se haga, porque tarde o temprano iba a pasar. Seguramente las manifestaciones que hemos tenido en los últimos días es lo que, bueno, seguramente no, con total seguridad es lo que ha empujado ese cambio. De momento, veremos a ver hasta dónde llega. Se está hablando de que ya no va a hacer falta PCRs para gente sin riesgo, etcétera. Al final, desde luego, el crecimiento del cuarto trimestre se va a revisar clarísimamente a la baja. Nosotros estamos estimando que va a estar entre un crecimiento de 0 y un menos 0,5. Hay que recordar que, por ejemplo, por el cierre de Shanghái, estamos hablando ya de en plena época. Bueno, al principio de este año la caída en el crecimiento fue de casi 5 puntos porcentuales. Por lo tanto, yo creo que lo peor seguramente ahí ya se ha visto. A partir de aquí, pues deberíamos empezar a ver una mejora. Otra cosa es que esas protestas sociales siempre generan mucho miedo, porque todos sabemos cuál es la situación social en China bueno, pues siempre genera mucho miedo de que eso pueda ir a más, ¿no? Lo que pasa es que al final nunca ocurre. Ese movimiento de COVID cero también, nos decía Lorenzo Ramírez, hasta qué punto China no ha querido dar esa imagen de apertura después de permitir las protestas. Lo que no ha habido es una plaza de Tiananmen, por lo menos no se ha visto. De tal manera que hasta qué punto no estaría China intentando hacer una política de intentar darle al mundo una visión de apertura y de entender al pueblo. Bueno, pues seguramente, y yo creo que ahora, de hecho, bueno, aquí ha habido opiniones encontradas. Hay gente que decía que China no se iba a mover porque era una sensación de debilidad. Nosotros lo que pensábamos era que era una buena oportunidad para hacer justamente lo contrario, porque es que además, y también lo habéis comentado antes, la política de COVID cero de China es algo que no ocurre en ningún otro sitio, ¿no? Por lo tanto, es una medida que es fácil de deshacer, ¿no? Pero hay otras más cosas que socialmente son mucho peores en China. Por lo tanto, esto era sencillo y yo además creo que es inevitable, porque el crecimiento, ya lo hemos dicho, si ha perdido 5 puntos porcentuales de crecimiento en la parte del primer trimestre y ahora ya nos vamos a ir a un crecimiento de entre 0 y menos 0,5, aquí ya no se pueden ir más allá, ¿no? Esto aquí se tiene que parar y, por lo tanto, hombre, no sé si eso va a apoyar mucho a los mercados, porque los mercados yo creo que más allá de esto se mueven otras cosas, pero desde luego sí que puede ayudar un poco más a la recuperación macro que puede venir a partir de la segunda parte del año que viene, ¿no? China no nos conviene en ningún caso que esté tan tocada, ¿no? ¿Y eso significa que el inversor debe girar ya la mirada a China? ¿Puede haber una oportunidad en tecnológicas que han caído muchísimo, mucho más que en la media y sobre todo a los índices chinos frente al resto de la economía internacional, que hay un gap importante de crecimiento? Yo me temo que todo lo que sea de oportunidad de China van a ser seguramente oportunidades de más de corto plazo, que no está mal tampoco, porque una oportunidad de corto plazo en un mercado que lo ha hecho tan mal como el chino te puede llevar a rebotes importantes, ¿no? Que pueden oscilar entre el 10 y el 20%, y aunque el 20% parezca mucho, es que China es de los índices que peor lo ha hecho, sino el peor este año, ¿no? Por lo tanto, eso está claro, ¿no? Desde el punto de vista del inversor, esa apuesta especulativa, sin embargo, no viene exenta de ciertos riesgos, ¿no? Lo que tú hablas de la tecnología está clarísimo, pero también sabemos que Estados Unidos está pidiendo, porque hoy salía la noticia a Europa, que refuerce la presión sobre China, ¿no? Que no les deje solo en todo esto. Parecía que había un acercamiento. Puede ocurrir el año que viene, porque Estados Unidos también está necesitada de potenciar el crecimiento de cualquier manera, ¿no? Pero desde luego eso es un riesgo, ¿no? Yo creo que casi más el impacto de la mejora macro de China o la perspectiva de que esa mejora llegue, yo creo que es casi mejor desde el punto de vista del inversor en otros mercados, ¿no? En aquellos que tienen exposición a economía china y que ya están son economías más abiertas, como Europa o Estados Unidos, y que han avanzado más, ¿no? En todo el proceso de COVID y de subidas de tipos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Nicolás Fernández Picón, director de análisis de Banc Sabadell. Buen día, buen negocio, Igualmente. Nicolás. Gracias, igualmente. Chao.
10:26 de la mañana. Hasta aquí este tiempo de Business Connection. Un último apunte, un último punto clave